Se nos fue una leyenda, y todavía no lo puedo procesar del todo. Así que agárrense porque esta historia tiene capas que la mayoría de la gente ni se imagina. Este miércoles, en las primeras horas de la madrugada, se confirmó lo que nadie quería escuchar. Elsa Aguirre, famosa por su trabajo durante la época de oro del cine mexicano, murió a los 95 años de edad, según confirmó la Andy. Y no, esto no es solo la noticia de una actriz más que se apaga. Esto es el cierre de toda una era, porque estamos hablando literalmente de una de las últimas mujeres que quedaban vivas de aquella generación dorada que construyó, con sudor, talento y muchísimo drama personal, amor, la industria del perdido. cine que hoy todos presumimos como patrimonio cultural. Y créanme que si se quedan hasta el final de este video, van a entender por qué la vida de Elsa Aguirre fue tan intensa, trágica, tan trágica y fascinante. tan fascinante como cualquier telenovela que ella misma protagonizó, porque esto se pone más fuerte. Vamos por partes, porque aquí hay mucho que contar. La noticia se hizo oficial cuando la Asociación Nacional de Intérpretes confirmó el fallecimiento de la actriz chihuahuense este miércoles 15 de julio, y el comunicado no se guardó nada al describir su legado. La institución la calificó como una de las actrices más emblemáticas de la época de oro del cine mexicano, y honestamente, decir emblemática se queda corto para lo que representó esta mujer. Ahora, aquí viene lo primero que tienen que saber para entender la dimensión de esta pérdida. Elsa Aguirre dejó una trayectoria de más de 4 décadas frente a las cámaras, compartiendo créditos con Pedro Infante, Jorge Negrete, Arturo de Córdoba, Ignacio López Tarso y otras figuras que marcaron la etapa de mayor expansión internacional del cine nacional. Estamos hablando de una mujer que trabajó, literalmente, con todos los íconos que hoy vemos en las películas en blanco y negro que pasan en la tele los domingos por la tarde. Pero aquí no se queda la cosa, porque su carrera fue todavía más larga de lo que la mayoría cree. Había debutado en la pantalla grande en 1946 y acumuló una carrera de más de 8 décadas. 8 décadas. Piénsenlo tantito. Eso es prácticamente toda la historia del cine sonoro mexicano condensada en la vida de una sola persona. Y no fue una carrera cualquiera de reparto ni de papeles decorativos. Su consolidación como estrella llegó en 1948 con la película Algo flota sobre el agua, donde compartió créditos con Arturo de Córdoba, interpretando a un personaje llamado Azalea que inspiró al director y guionista Zacarías Gómez Urquiza para escribir la letra de Flor de Azalea, canción que después se convirtió en un clásico de la música mexicana. O sea, una canción que probablemente ustedes han escuchado en alguna boda o en la radio de sus abuelos, nació directamente de un personaje que ella interpretó. A partir de ahí, Aguirre quedó asociada para siempre con la elegancia, el melodrama y la fuerza visual del cine de oro. Pero aquí viene la parte que a mí, personalmente, me deja fría. La Andy no solo habló de su talento actoral, sino que la describió como una intérprete reconocida tanto por su capacidad dramática como por haber sido considerada uno de los rostros más bellos de la pantalla nacional. Belleza y talento en la misma frase, algo que en esa época era prácticamente una sentencia, porque a las mujeres bellas del cine de oro rara vez se les reconocía el talento actoral por separado. Casi siempre venían empaquetados como un solo atributo, y ella tuvo que pelear toda su carrera para que la vieran como actriz y no solo como cara bonita. Ahora, no se me vayan todavía, porque aquí es donde la historia se pone mucho más intensa, porque la vida personal de Elsa Aguirre estuvo llena de momentos que hoy, con la mentalidad actual, analizaríamos completamente distinto. En 1952, su nombre se cruzó con el de nada menos que Jorge Negrete, uno de los galanes más codiciados de la época. Sostuvo un noviazgo con el actor y cantante, aunque duró poco tiempo, y al terminar, él se casó con María Félix. Imagínense el chisme de la época. Una de las estrellas más bellas del cine mexicano, dejada por el galán mayor, que se va directo a los brazos de otra leyenda absoluta como la Doña. Eso, en pleno 1952, debió haber sido la comidilla de todo México. Pero eso no fue lo único que pasó ese mismo año, porque aquí es donde la historia se vuelve todavía más fuerte, porque en ese mismo 1952, durante las filmaciones de la película Cuidado con el amor, Elsa Aguirre causó polémica al abofetear a Pedro Infante durante el rodaje, después de que él la besara sin su consentimiento. Deténganse un segundo a pensar en esto. Estamos hablando de una mujer que, en una industria dominada completamente por hombres,
en una época donde ni siquiera existía el concepto de consentimiento en el vocabulario público, tuvo el valor de responder con una bofetada, en pleno set de filmación, al galán más querido de México. Eso no es un simple chisme de época, eso es un acto de dignidad que hoy, décadas después, entendemos con otro nombre y con otro peso. Y miren la ironía de la vida, porque ese mismo Pedro Infante, en esa misma película, le cantó el tema de 100 años, una de las canciones más románticas de la historia del cine mexicano, a la mujer que minutos antes o después lo había abofeteado por propasarse. El cine de oro estaba lleno de estas contradicciones brutales entre lo que se mostraba en pantalla y lo que pasaba realmente detrás de cámaras. Pero no se vayan, porque lo que viene ahora es todavía más fuerte, porque hasta aquí les he contado la parte de la carrera y del glamour, pero la vida privada de Elsa Aguirre tuvo capítulos verdaderamente dolorosos que ella misma decidió no esconder. En 1959, Aguirre optó por retirarse de la actuación para llevar una vida fuera de los reflectores, y se casó con el periodista Armando Rodríguez Morado, con quien procreó a su único hijo, Hugo. Y aquí es donde uno pensaría que la historia se vuelve un cuento de hadas, la estrella que deja la fama por el amor y la familia. Pero no, su matrimonio estuvo marcado por la violencia, y con el paso de los años, ya siendo una mujer mayor, Aguirre habló públicamente sobre esa relación y reveló que estuvo marcada por episodios de violencia física y psicológica, una experiencia que fue determinante para poner fin al matrimonio y tomar la decisión de divorciarse. Piensen en el contexto. Una mujer de la época de oro, ídolo nacional, viviendo en privado una realidad de violencia doméstica que decidió enfrentar y de la cual decidió salir, en una época donde el divorcio todavía cargaba un estigma social brutal para las mujeres. Después de esa etapa tan dura, la actriz volvió a casarse, esta vez con el cineasta José Bolaños, y más adelante contrajo matrimonio con el maestro de yoga Rafael Estrada Valero, aunque ninguno de esos enlaces logró mantenerse con el tiempo. 3 matrimonios, 3 finales y una mujer que, en lugar de amargarse, encontró después un camino completamente distinto para sanar. Pero ya les cuento eso más adelante, porque todavía falta la parte más dura de esta historia. Porque aquí viene el momento que, según todas las fuentes, ella misma definió como el más doloroso de toda su existencia. Y no estamos hablando de un divorcio ni de una decepción amorosa. Estamos hablando de la pérdida más grande que puede sufrir una madre. Su vida personal estuvo marcada de forma definitiva por la muerte de su único hijo, Hugo, y según se ha documentado, esto ocurrió después de un accidente automovilístico en el año 2001. Y miren la crueldad del destino, porque el mismo fallecimiento de Elsa Aguirre, 24 años después, también ocurrió tras un accidente automovilístico, según reportó La Silla Rota, aunque otras fuentes como Metro World News precisan que de manera preliminar, el fallecimiento se atribuye a una muerte natural relacionada con su avanzada edad. Y hasta el momento la familia y la Andy no han difundido un diagnóstico médico ni un certificado de defunción con la causa exacta. Así que aquí, para ser honestos con ustedes como siempre lo he sido, hay una diferencia entre lo que reportan las fuentes, y por eso no les voy a afirmar con el 100% de certeza cuál fue la causa exacta de su muerte, porque hasta el momento no existe una confirmación oficial y definitiva. Lo que sí es un hecho documentado es que perder a su hijo Hugo fue, en palabras de la propia actriz, el momento más doloroso de toda su vida, más que cualquier divorcio, más que cualquier violencia vivida, más que cualquier desamor de juventud. Y por si esto no fuera ya suficientemente fuerte, la vida siguió golpeando a esta mujer incluso en su vejez, porque en enero de 2025, apenas año y medio antes de su propia muerte, Elsa Aguirre perdió también a su hermana Alma Rosa Aguirre, quien había compartido con ella los primeros pasos dentro de la industria cinematográfica. O sea, estamos hablando de una mujer que a sus 90 y tantos años seguía enterrando a la gente que más amaba, seguía cargando con pérdidas que quebrarían a cualquiera, y aún así seguía apareciendo en público, seguía siendo homenajeada, seguía sonriendo para las cámaras. Y aquí es donde quiero que se queden conmigo, porque viene la parte de cómo ella logró sobrevivir emocionalmente a tanto dolor, porque no fue casualidad ni fue solo fortaleza de carácter, hubo un camino muy específico que ella misma construyó. Después de todo ese dolor acumulado, Elsa Aguirre encontró en el yoga y la filosofía oriental una forma de vida que, según expresó en distintas ocasiones, le brindó equilibrio,
claridad y bienestar. Y de hecho, como ya les conté, terminó casándose con un maestro de yoga. Y lo interesante es que la propia actriz atribuía a esas disciplinas parte de su longevidad y de la serenidad con la que hablaba sobre el paso del tiempo. Aquí hay algo que quiero que noten. Una mujer que vivió violencia doméstica, 3 matrimonios fallidos, la muerte de su único hijo y la muerte de su hermana, terminó su vida hablando del tiempo y de la muerte con serenidad, no con amargura. Eso, para mí, dice muchísimo más de su carácter que cualquier titular de chisme de los años 50. Y no se vayan, porque el reconocimiento que recibió en vida también tiene su propio peso dramático, porque no fue una mujer olvidada en sus últimos años, como tristemente le pasa a tantas leyendas del cine mexicano que terminan solas, sin dinero y sin reconocimiento. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas le entregó el Ariel de Oro en 2003 como reconocimiento a su trayectoria, y también recibió homenajes de la Cineteca Nacional, la Asociación Nacional de Actores y el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Y aquí viene algo que me parece brutal en términos de timing, porque esto pasó apenas hace unos meses. En abril pasado, apenas 3 meses antes de su muerte, el gobierno de Morelos le rindió homenaje en el Teatro Ocampo de Cuernavaca y le entregó un reconocimiento por más de 80 años de trayectoria. Es decir, esta mujer alcanzó a recibir en vida, con plena conciencia, el aplauso y el reconocimiento de un país entero por más de 8 décadas de carrera, apenas 90 días antes de partir. Y hay algo todavía más fuerte, algo que pocos medios están destacando. Meses antes, el 8 de enero, la propia presidenta Claudia Sheinbaum conversó personalmente con la actriz y la definió como ejemplo de gran fortaleza. Piensen en eso, la presidenta de México, en pleno cargo, tomándose el tiempo de hablar con esta mujer de 95 años y reconocer públicamente su fortaleza. Eso no le pasa a cualquiera, eso solo le pasa a una verdadera leyenda nacional. Para cerrar el círculo de quién fue realmente esta mujer, hay que hablar de sus orígenes y de su filmografía completa, porque muchos la conocen de nombre pero no dimensionan la magnitud real de su trabajo. Elsa Irma Aguirre Juárez nació en Chihuahua el 25 de septiembre de 1930, y a lo largo de su carrera se convirtió en una de las figuras más importantes del cine mexicano gracias a películas como Lluvia Roja de 1950, 4 noches contigo de 1952, La mujer que yo amé de 1954 y Solo de noche vienes de 1965, además de trabajos posteriores como La muerte de un gallero de 1977 y Las figuras de arena de 1935. Y en la etapa final de su carrera, según reportó La Silla Rota, Elsa Aguirre redujo sus participaciones en el cine para enfocarse en el teatro y las telenovelas, demostrando que jamás dejó realmente los escenarios, solo cambió de formato. Así que ahí lo tienen, la historia completa de una mujer que fue mucho más que una cara bonita del cine de oro, que fue mucho más que un nombre en los créditos de películas en blanco y negro. Fue una mujer que enfrentó el acoso en su propio lugar de trabajo y respondió con una bofetada en plena época en la que eso era impensable, que sobrevivió a la violencia doméstica y tuvo el valor de hablar de ello públicamente décadas después, que enterró a su único hijo y a su hermana en los años más recientes de su vida, y que aún así encontró paz, encontró reconocimiento y se despidió de este mundo siendo honrada por instituciones culturales y hasta por la propia presidenta del país. Con su partida, como bien lo dijeron varios medios, el cine mexicano pierde a una de sus últimas grandes representantes de la época de oro, y honestamente, se cierra un capítulo que ya nunca más se va a poder repetir, porque esa generación completa, con todo y su glamour, sus escándalos reales y su dureza, ya casi no le queda gente viva que la represente. Si te quedaste hasta aquí, ya sabes que este canal no se trata solo de contar chismes al aire, sino de contar historias completas, con contexto, con respeto cuando se lo merece, y con toda la intensidad que la vida real ya trae de por sí, sin necesidad de inventarle nada. Déjame en los comentarios qué película de Elsa Aguirre te marcó más, o si de plano no la conocías y hoy te la estás encontrando por primera vez gracias a este video. Dale like si te gustó este recorrido, suscríbete porque aquí seguimos destapando las historias reales del espectáculo mexicano. Y compártelo, porque leyendas como esta merecen que su historia se siga contando.